Dicen que en cada esquina hay un ojo que todo lo ve. En México, ese ojo brilla en rojo y amarillo. Un letrero luminoso, siempre encendido, incluso cuando el resto de la ciudad duerme. Oxxo. 4 letras simples, pero cargadas de un poder que pocos comprenden y muchos temen. Durante décadas, esa marca se ha incrustado en la piel de las ciudades, los pueblos y los desiertos. No hay calle sin un Oxxo, no hay madrugada sin su luz. No hay barrio donde no haya alguien que lo visite, aunque sea por costumbre. Pero detrás de esos mostradores, de los cafés calientes y los refrigeradores zumbando en silencio, hay una historia mucho más profunda, casi invisible. Una historia que pocos se atreven a contar. Antes de seguir, si te apasionan las historias donde lo cotidiano se mezcla con el misterio, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una tienda. Es la crónica de un imperio que aprendió a vigilar al mundo a través de una caja registradora. Todo comenzó en los años 70, en un México que aún creía en la inocencia del progreso. Se dice que los primeros Oxxo no nacieron de una idea comercial, sino de una necesidad estratégica. Controlar los puntos de venta de ciertos productos sin depender de intermediarios. Un movimiento silencioso que, en apariencia, buscaba eficiencia, pero que pronto se convirtió en una red que se extendía con precisión quirúrgica por todo el país hasta alcanzar cada rincón habitado. Los registros oficiales cuentan que el primer local abrió en 1978. Sin embargo, en archivos empresariales antiguos, de esos que casi nadie consulta, hay menciones a un proyecto piloto anterior de carácter experimental. Se llamaba Operación X0, y su objetivo era probar un nuevo modelo de consumo constante. Tiendas abiertas día y noche, donde el flujo de clientes pudiera medirse, rastrearse y anticiparse. Lo que hoy se conoce como Big Data empezó como una intuición en aquellas décadas. Oxxo no solo vendía productos, vendía información. Los hábitos de compra, las horas de mayor tránsito, los gustos de cada zona, todo se registraba, todo se almacenaba. En los primeros años se decía que los datos se guardaban en cintas magnéticas dentro de oficinas subterráneas, en un complejo discreto ubicado en Monterrey. Nadie lo confirmó, pero tampoco nadie lo negó. A finales de los 80, Oxxo ya no era una tienda, era una presencia. Su logo aparecía en revistas, en paradas de autobús, en los sueños de quienes veían en su expansión un símbolo de modernidad. Sin embargo, en los círculos empresariales comenzaban a surgir susurros. Algunos ejecutivos hablaban de un algoritmo humano, un sistema de análisis capaz de predecir los movimientos de la competencia y las fluctuaciones del mercado basándose en el comportamiento cotidiano de los consumidores. Otros decían que Oxxo no se expandía al azar, que su crecimiento seguía patrones secretos, diseñados para trazar una red invisible sobre el mapa de México. Si uno conectaba los puntos de cada tienda en ciertas regiones, el resultado no era caótico, sino casi geométrico. Triángulos, hexágonos, líneas perfectas. ¿Casualidad? Tal vez. O tal vez una forma de organización tan precisa que desafiaba la lógica de la simple coincidencia. En aquellos años, el país atravesaba transformaciones profundas. El poder político cambiaba de rostro, las ciudades crecían sin control y las corporaciones aprendían a operar con un poder casi absoluto. Mientras los bancos colapsaban y las familias perdían sus ahorros, Oxxo abría más tiendas. Cada crisis era una oportunidad, cada cambio en la economía, una puerta que se abría. Y así, sin ruido, sin anuncios espectaculares, el rojo y el amarillo comenzaron a dominar el paisaje. Hay quienes aseguran que detrás del logotipo de Oxxo hay un código, una secuencia de trazos inspirada en antiguas simbologías comerciales. No es solo un diseño, dicen, sino una firma. Un recordatorio de que cada transacción deja una huella, cada compra genera una conexión. Para entender su ascenso, hay que volver a los primeros años de la década de los 90. Fue entonces cuando la cadena introdujo un sistema interno de gestión conocido como Proyecto Orión. Oficialmente era un modelo de logística para optimizar entregas, pero según algunos exempleados, Orión tenía un objetivo más ambicioso: mapear la vida cotidiana de las ciudades mexicanas, registrar cuándo, cómo y por qué la gente se movía. Esa información, procesada y analizada, otorgaba poder. Poder para decidir dónde abrir una nueva tienda, qué productos impulsar, qué precios ajustar. Y con el tiempo, poder para influir en hábitos, rutinas, costumbres. Algunos sociólogos lo describen como el consumo dirigido, la capacidad de moldear el comportamiento social a través de la repetición constante.
Mientras tanto, Oxxo seguía creciendo. Sus tiendas comenzaron a aparecer en lugares remotos, en comunidades donde apenas llegaba el servicio eléctrico, a veces incluso antes que la escuela o el hospital. La gente lo veía como un signo de progreso. Si había un Oxxo, había futuro. Pero en el fondo, era también un recordatorio de que el sistema observaba, que el consumo había llegado para quedarse. Los rumores se multiplicaron con los años. Se hablaba de convenios ocultos, de acuerdos entre proveedores y corporaciones, de decisiones tomadas no en oficinas visibles, sino en salas cerradas donde el silencio era obligatorio. Algunos exdirectivos mencionaban reuniones en hoteles de lujo, donde se discutía el Plan Maestro, un modelo de expansión tan ambicioso que incluía estrategias para abarcar todo el continente. Y sin embargo, lo más inquietante no era su tamaño, sino su omnipresencia. Oxxo no tenía clientes, tenía hábitos. Los mismos productos, las mismas estanterías, la misma música. Entrar a una tienda en el norte del país o en el sur era como entrar al mismo lugar. Una sensación de control, de familiaridad programada, como si cada detalle estuviera diseñado para mantener al visitante dentro de un patrón del que no podía escapar. Hoy, las cifras oficiales hablan de miles de tiendas en México y más allá. Pero hay algo que los números no cuentan: la historia paralela, el mito que creció con la marca. Cuentan que en la primera tienda, la original, aún se conserva la caja registradora de 1978, que nadie la usa, pero que sigue conectada. Que en sus circuitos, viejos y oxidados, se almacenan los datos del primer día de operaciones, y que cada noche, cuando el sistema global sincroniza la red, esa caja sigue enviando un pulso eléctrico, un eco del pasado, una señal que recuerda que el origen de Oxxo nunca se detuvo. Algunos empleados veteranos aseguran que han sentido vibraciones extrañas en las paredes de ciertos locales durante la madrugada. Otros dicen haber escuchado ruidos, como si alguien revisara los inventarios aunque no hubiera nadie. Y en varias grabaciones de cámaras de seguridad se han registrado sombras que se mueven detrás de los pasillos cuando el lugar está cerrado. No hay pruebas, por supuesto, pero lo más curioso es que esos reportes siempre coinciden con actualizaciones del sistema central, como si cada tienda tuviera un pulso vital, una conexión orgánica con algo más grande. La expansión de Oxxo en el nuevo milenio no se detuvo. Los analistas lo describen como una fuerza imparable, pero en los pasillos del sector empresarial se habla de algo distinto, de una estructura que ya no responde solo a sus dueños, sino a su propia lógica interna. Una entidad que crece porque ha aprendido a hacerlo por sí misma. Hasta aquí parece una historia de éxito, ¿verdad? Pero lo que viene a continuación te hará mirar el letrero de tu tienda más cercana con otros ojos. El nuevo siglo trajo consigo una generación que ya no recordaba un México sin Oxxo. Nacieron y crecieron con uno a la vuelta de la esquina. Para muchos, ese letrero luminoso se convirtió en el reloj de la ciudad. Siempre abierto, siempre presente, siempre igual. Pero lo que pocos saben es que en algún momento de los 2000, Oxxo dejó de ser una simple empresa de tiendas y comenzó a transformarse en algo más. Una red viva, una estructura que respira, aprende y se adapta. Se habla de un proyecto confidencial llamado Nodo 21. En teoría, era una mejora en la logística y distribución. En la práctica, fue el paso final hacia la automatización total de su sistema. Cientos de sensores, servidores y algoritmos interconectados comenzaron a operar en silencio. No solo medían las ventas, analizaban patrones de comportamiento humano. El flujo de personas, los cambios de humor según la hora del día, las emociones asociadas a ciertos productos. Oxxo ya no estudiaba al consumidor, lo conocía. Y fue entonces cuando los rumores tomaron una forma más inquietante. Algunos empleados afirmaron haber recibido instrucciones que no provenían de ningún supervisor visible. Correos automáticos con órdenes precisas, sin firma, sin remitente humano. Las tareas se cumplían y los resultados siempre beneficiaban a la compañía. Nadie sabía quién decidía, pero todo funcionaba con una precisión inquietante. A veces, las decisiones parecían anticiparse a los hechos, como si el sistema predijera el futuro. Un ejemplo. En 2009, antes de una tormenta eléctrica que azotó el norte del país, varias tiendas recibieron cargamentos extra de linternas, agua embotellada y baterías. Nadie entendió por qué, hasta que el desastre golpeó. La demanda se disparó y Oxxo estuvo preparado. Demasiado preparado. ¿Casualidad? Tal vez. O tal vez, el reflejo de una mente colectiva alimentada por millones de pequeñas decisiones humanas.
Hasta este punto de la historia, me interesa saber tu opinión. ¿Crees que una empresa puede llegar a conocernos mejor que nosotros mismos? ¿Piensas que los datos pueden convertirse en un tipo de poder más fuerte que el político o el militar? Déjalo en los comentarios. Quiero leer lo que opinas. Porque lo que sigue quizá cambie tu forma de ver la palabra consumo. A mediados de la década de 2010, Oxxo alcanzó una expansión que pocos pudieron igualar. Pero algo cambió. Comenzaron a circular informes de tiendas que se abrían en lugares sin registro municipal, locales que aparecían en los mapas digitales días antes de su inauguración física. Algunos investigadores de tecnología afirmaron que el propio sistema de Oxxo podía proyectar con base en el flujo de datos los puntos exactos donde surgirían nuevos asentamientos urbanos. En otras palabras, Oxxo no seguía a la ciudad seguía a Oxxo. El fenómeno llamó la atención de analistas internacionales. ¿Cómo podía una red comercial expandirse con tal exactitud? Los portavoces oficiales hablaban de eficiencia operativa, pero otros, los que miraban más allá de las cifras, empezaron a hablar de una conciencia empresarial, una inteligencia descentralizada capaz de actuar sin directrices visibles. En algunos foros de Internet aparecieron teorías inquietantes. Decían que Oxxo ya no necesitaba jefes, que cada tienda era un nodo dentro de un cerebro colectivo alimentado por millones de transacciones diarias. Cada compra, una sinapsis. Cada ticket, un pensamiento. En una entrevista nunca emitida, un antiguo ingeniero del proyecto Nodo 21 relató algo que aún causa escalofríos. Contó que durante una prueba nocturna, los monitores del sistema comenzaron a mostrar un patrón de pulsos eléctricos coordinados entre las tiendas. No era tráfico de datos normal, sino una señal constante, rítmica, como un latido. Era como si las tiendas estuvieran comunicándose entre ellas, dijo. Como si supieran que las estábamos observando. Esa grabación desapareció. Solo quedaron fragmentos de su testimonio filtrados años después. En la actualidad, Oxxo continúa su expansión más allá de las fronteras. Aparece en nuevas ciudades, en nuevos países, manteniendo la misma fórmula, la misma estética, la misma sensación de control. Los expertos lo llaman la estandarización total del entorno cotidiano, una forma de vida donde todo parece familiar, donde nada sorprende, un mundo predecible, cómodo y vigilado. Y sin embargo, hay una pregunta que aún nadie ha podido responder. ¿Hasta qué punto la empresa controla el consumo y hasta qué punto el consumo controla a la empresa? Una teoría nacida en foros empresariales sostiene que Oxxo ya no busca el beneficio económico directo, que su verdadero objetivo es la permanencia, ser el vínculo más estable entre el ser humano y su necesidad de rutina. En otras palabras, no quiere que compres, quiere que regreses. Una y otra vez. En los últimos años se han reportado fenómenos curiosos en los sistemas eléctricos de las tiendas más antiguas. Cortes breves, luces que parpadean sin razón aparente, sonidos metálicos en la madrugada. Cuando los técnicos revisan los registros, siempre encuentran la misma hora exacta. 03:33 am. Nadie sabe por qué. Algunos dicen que es un simple error de sincronización. Otros que es la hora en que Oxxo se reinicia, cuando la red actualiza su memoria colectiva. Sea lo que sea, el hecho permanece. Cada noche, a esa hora, algo ocurre. Los veteranos de la compañía aseguran que existe una bóveda digital, un archivo oculto donde se guarda el registro de cada transacción desde el primer día de operaciones. Ningún gobierno, ninguna institución tiene acceso a él. Dicen que es el verdadero corazón de Oxxo, un núcleo que late bajo la superficie, protegido por capas de cifrado imposibles de romper. Nadie ha visto ese archivo. Pero algunos exdirectivos juran que, en ciertos informes confidenciales, el sistema aparece con un nombre en clave: el observador. Porque eso es lo que hace. Observa, aprende y espera. Tal vez no haya nada sobrenatural en todo esto. Tal vez solo sea la culminación lógica de un modelo de negocio perfecto. Pero cada vez que alguien entra a una tienda Oxxo, cada vez que una caja registra una compra, un pequeño impulso viaja por esa red silenciosa, uniendo un punto más en el mapa invisible que abarca todo el país. Al final, la verdadera pregunta no es cómo llegó a ser tan grande, sino si alguna vez podrá detenerse. Así que la próxima vez que veas el brillo rojo y amarillo en la esquina de tu calle, piensa por un momento: ¿cuántas veces te ha visto pasar? ¿Cuántas veces te ha esperado sin que tú lo notes? Y sobre todo, ¿quién observa a quién? Si has llegado hasta aquí, déjame saber en los comentarios qué teoría crees que explica mejor el misterio detrás de Oxxo. ¿Una mente colectiva nacida del consumo o una imagen
Red creada para controlarnos desde el principio. Y antes de que te vayas, recuerda, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en los próximos episodios seguiremos revelando los secretos del poder silencioso que habita detrás de los imperios que crees conocer. Y créeme, lo que viene es aún más oscuro.